Buenas tardes, mi nombre es Nico, yo soy de Un Cafecico y bienvenidos a este tercer encuentro de Psicoanálisis Sudaca, una coproducción con la Escuela Libre de Psicoanálisis. Hoy nos acompaña Fernando Barrios y Mati Tawil para abrir la pregunta de si hay psicoanálisis Sudaca. Los invito a que nos sigan en el Instagram si quieren, la Escuela Libre de Psicoanálisis y Un Cafecico, donde vamos a estar publicando los próximos eventos. Y sin más, un aplauso para Mati y para Fer, que nos van a acompañar en esta entrevista. Bienvenidos, muchas gracias Nico por la introducción. Capo en la organización de Un Cafecico. Y muchas gracias a la dama de Bolini, Lío, por prestarnos este hermoso espacio. Gracias a ustedes por haber venido. Hoy es el tercer encuentro de Psicoanálisis Sudaca y tenemos al primer invitado internacional de esta serie de conversaciones, que es Fernando Barrios, de Uruguay, psicoanalista que practica en Montevideo, miembro de la École Lacanienne de Psicoanálisis, artista y curador. Y el título que le pusiste a esta conversación es ¿Hay psicoanálisis Sudaca? Entonces vamos a conversar acerca de si hay o no hay psicoanálisis Sudaca y qué significaría. Así que bueno, te doy la palabra y te alcanzo agua que sé que quería. Muchas gracias por la invitación. Gracias Matías, gracias a Jorge, querido, y a toda la Escuela Libre de Psicoanálisis. La verdad que es una alegría estar acá. No sé cómo voy a hacer, porque alguna cosa escribí y quería también, porque, bueno, entre otras cosas también escribo, y para mí el escribir no es cualquier cosa, tiene que ver con una práctica del decir, y de lo que yo llamo el decir, escribir todo junto. Entonces, bueno, a veces prefiero leer lo que escribí, pero de todos modos voy a hacer una cosa más híbrida, más mixta, si les parece. Entre las cosas que escribí, le contaba a Matías que una primera ocurrencia que tuve cuando me contaron que se llamaba Escuela Libre de Psicoanálisis, me imaginé que era algo así como cuando uno dice un espacio libre de humo. Entonces me pareció... Está bueno, una escuela de psicoanálisis libre de psicoanálisis. No lo pensamos tan bien. En el sentido lo pensé como en el sentido de el psicoanálisis, dicho de ese modo, como una suerte de territorialización de una práctica que siempre está fugando y siempre está impidiendo su aprehensión. Algo así como cuando uno dice literatura, campo del que también vengo, y que tiene que ver con eso también, como con una suerte de intento de dominio sobre una práctica que todo el tiempo está fugando. Y lo otro que me pareció interesante es que tenemos las mismas siglas con la École Lacanienne de Psicoanálisis. Tampoco lo habíamos pensado, después nos lo dijeron, muy gracioso. Nos copiaron. Me parece que es un buen gesto de apropiación sudaca, que tenga las mismas siglas. Supongo que la gente de la École, alguna debe estar muy feliz. A mí me encanta todo lo que desafíe las cosas en las que uno está. Es verdad. Eso es lo que dijo. Es verdad. ¿Y pensarían que sos un traidor por estar en esta escuela libre de psicoanálisis ahora hablando? Lo pensarían, pero no lo dirían, ¿no? Jamás lo dirían, porque bueno, hay como una corrección psicoanalítica que no lo dirían. A mí me gusta mucho la traición. Yo lo escribo eso, tengo un librito que se llama Degenerar Psicoanálisis, y yo me siento bastante cerca de Jean Genet, y Jean Genet decía que la traición, él consideraba la traición como el mayor acto de amor. De hecho, no sé si saben, pero bueno, como esto va a ser medio así, no sé si va a agarrar unas derivas extrañas. Sí. Jean Genet se acuesta con el matador nazi de su amante, como un acto de traición, pero también como un acto de amor, como su manera de, podríamos decir, de hacer algo con ese duelo.
Y bueno, por eso dice que la traición es un acto de amor. Así que y además me encanta traicionar, sea o no sea del amor, ¿no? Creo que es la primera vez que escucho a alguien que dice me encanta traicionar, me parece buenísimo. Sí, claro. Pero me hace pensar, perdón que te interrumpo, pero bueno, que Nietzsche cuando plantea como la subversión de todos los valores y bueno, salir de ciertas tablas de la moral, viste, que uno siempre hereda, siempre la primera apuesta por salir de esas tablas de la moral siempre es una traición y siempre es un mal. Entonces, en algún punto es inevitable si uno quiere seguir ciertos caminos del deseo. Hice una asociación que no sé si será muy prolija, pero bueno, a mí me pasa que mis asociaciones nunca son muy prolijas. Bastante las sufrió mi analista muchos años. Me acordé porque creo que todo esto también tiene que ver con el psicoanálisis, ¿no? Cuando Lacan le dice a Elizabeth Geblesco, no sé si conocen el libro, Elizabeth Geblesco estaba en lo que en aquel momento se llamaba análisis de control con Lacan, y parece que era como muy, no quiero decir cosas ofensivas porque ella ya no está acá, pero era como muy prolija en la manera en que llevaba los casos a la supervisión, y Lacan en un momento le dice, está bárbaro, pero usted lo que no puede ahorrarse es su singularidad, ¿no? Entonces, no sé si es lo mismo que traicionar, pero algo como de traicionar a la teoría también, ¿no? Y a ese establecimiento de los casos que busca ahorrarse la singularidad. Bueno, Lacan dice una cosa que tiene con la teoría, que dice, la teoría busca desembarazarse del goce que la causa, ¿no? Y a veces me parece muchas veces que el psicoanálisis de algún modo u otro busca la teoría porque no quiere saber mucho con eso otro no tan domeñable. Es interesante, decime si te capto bien, ¿no? Pero vos que sos artista, yo tengo también una parte de mi ser, digamos, que ha pasado por esos mundos también, y siempre me pareció, por ejemplo, en la música, que yo he compartido mucho con músicos, me considero músico, y siempre hay una tendencia en algunas personas, a mí también me ha pasado, como a cierto perfeccionismo. Y en algún momento como que me bajó la idea de que el perfeccionismo es un intento como de depurar todo lo que hay de deseo, que es lo que aparece en un principio como imperfección. Lo cual no quiere decir que toda imperfección tiene que ver con el deseo, pero mucho de lo que a veces sentimos como imperfecto en algunos casos, sobre todo en la producción, ¿viste? Tiene que ver con el deseo. Y creo que va por ahí lo que decís. Totalmente. Me acordé de dos cosas. Una, cuando empecé a hacer artes visuales, que mi profe Fernando López Laje, yo llevaba ideas y bueno, era un poco un maestro a la antigua usanza, entonces me decía, eso es una mierda, no sé, con eso qué, con eso qué, con eso qué. Y una vez me dijo, mira, vos hay muchas cosas que las haces de taquito. Bueno, todas esas, no. Cuando vos hagas algo que las tripas se te revuelvan y digas que no quiero, bueno, ahí sí, ahí hay algo. Y la verdad que es un consejo que me sirve hasta ahora, ¿no? Y lo otro es que la primera obra que hice en artes visuales, que se llamó Extravagancia de Venus, que ganó el premio nacional, bueno, era la primera vez que yo exponía, bueno, eso generó en la comunidad artística no mucha alegría, y es una obra muy como neobarroca, muy desprolija en algunos aspectos, y hubo gente que la criticó, que decía, eso es basura. Bueno, para una obra que se pretendía kitsch, neobarroca, queer, en realidad es un elogio, ¿no? Pero lo que vos decís, sí, en el arte también a veces hay una cosa muy como muy pro. Yo también hago curaduría, entonces uno ve mucha obra que la ve muy, muy bien instalada, y muy prolija y muy bella, si se quiere, o muy interesante, pero conceptualmente y a nivel sensible tal vez no es tan interesante. No hay tanta obra tan interesante sin esa
plasticidad, esa hechura, esa factura que tiende a la perfección. Sí, me hace pensar, ¿viste la peli El Cisne Negro? Bueno, que trata un poco de eso, ¿no? Como el perfeccionismo y el camino casi analítico que le hace llevar su director a Natalie Portman para poder incorporar algo de esa desmesura que le hace transmitir algo vivo y que quizás sale de la perfección, ¿no? Y que supongo que vos lo traías en relación al psicoanálisis, porque tanto el arte como el psicoanálisis tratan de capturar eso que está en los márgenes, que se escapa, y cómo poder transmitirlo, hacer una institución que lo transmita, hacer una disciplina que se formalice sin que eso se pierda. Entonces, tu explicación del libre del psicoanálisis, que es como un intento de hacer eso, me parece espectacular. La vamos a adoptar para decir que por eso lo pusimos, pero es una interpretación tuya. Y bueno, yo creo que además ahí ya entramos en el tema de los sudaka, ¿no? Porque si una cosa tiene que ver lo eurocéntrico, si con una cosa tiene que ver, no la única, ¿no? Pero es con ciertos ideales particularmente de la modernidad, y bueno, uno de esos ideales tienen que ver son ideales higienistas, por ejemplo, ¿no? Tienen que ver con la pulcritud, bueno, la noción misma de belleza que el arte contemporáneo pone tan en crisis, y los sudaka muchas veces se lo critica porque no es tan limpio, a veces puede ser muy enrevesado. El arte conceptual sudamericano no tiene esa relación entre el significante y el significado saussuriano, tiene otras relaciones, ¿no? Pero no solo el arte plástico, pensaba en Néstor Perlonger, por ejemplo, toda la cuestión de lo barroso, toda la deriva, esa deriva aparentemente desprolija, ¿no? Todo eso tiene que ver con los sudaka. Lo que pasa es que en general no lo queremos mucho, que queremos más bien otra cosa, nos miramos en un espejo europeo, ¿no? Que es otra cosa. ¿Por qué los sudaka tiene que ver con esa desprolijidad? Desprolijidad es una manera de entenderlo, ¿no? Pero con ese modo de disponer los objetos o los elementos y de producir algún tipo de orden, pero que también tiene que ver con producir un tipo de orden que habilita determinados movimientos y otros no, ¿no? Por ejemplo, eso se ve mucho en las instalaciones. Es decir, uno hace una instalación y la instalación puede quedar bárbara, pero ¿qué quiere decir bárbara? Quiere decir que funciona en un determinado sentido y no en otro, ¿no? Y uno puede querer que la cosa sea bastante más ambigua, bastante más sucia. Bueno, no hace mucho hice una obra, sí, ya hace unos años, no hace mucho, quiere decir que soy una persona ya grande, pero hace unos años, donde instalé en el museo caca, caca de verdad, ¿no? Sí, sí. ¿Tuyo o de dónde? No, de artistas amigos y amigas. Lo que les pedí es que... Era un menjunje. Total, era una cagada, la obra era una cagada. Estaba bueno porque de entrada te ahorrabas que dijeran que era una cagada y que eso fuera una crítica, ¿no? Literalmente era una cagada. Entonces, la gran preocupación del museo donde hice la obra era si eso iba a oler, ¿no? Yo no sé si ustedes saben, pero hay una obra que se llama El Hedor de América Latina, ¿no? Y yo lo que quería era que oliera, pero no le podía decir eso al director del museo, porque bueno, entonces todo el tiempo estaban poniéndole... ¿Cómo se dice? Desodorante de ambiente, bueno, en fin. Y yo sabía que llegado el día, porque además se instala, no sé, unos 15 días antes, eso iba a oler, no había manera, y era la idea además, ¿no? Entonces me parece que todas esas cosas que parecen alejadas del psicoanálisis no lo son, no lo son. Por eso cuando, desde cómo hacemos nuestra práctica analítica y sobre todo cómo la mostramos, me parece que todas esas cosas inciden, ¿no? Tratamos de ser lo más prolijos y prolijas posibles y lo más afrancesados y afrancesadas posibles si pertenecemos a alguna escuela lacaniana, en fin.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Retomando esa pregunta, que creo que tenés razón, pero no sé si podés desarrollar un poco más de por qué se siente como algo desprolijo, una imperfección, el hecho de los sudaca, digamos, ¿es en relación a un modelo europeo o por qué, Sí, claro. por qué los sudaca en sí mismo tendría esa connotación? Hay toda una historia del higienismo que yo no la puedo hacer, pero no la puedo hacer ordenadamente, pero que sí que tiene que ver con esa forma moderna colonial de entender las cosas, ¿no? Y sí, los sudaca, que además es heredero también de lo afro y también de lo indígena, y que a veces no quiere saber nada con eso, busca blanquearse todo el tiempo, ¿no? Y entonces blanquearse y purificarse y oler bien, y es una suerte como de camuflaje o de disfraz, ¿no? Pero donde quizá perdemos mucha cosa, ¿no? Quizá hay mucha otra riqueza en nuestros modos de ser. Por ejemplo, yo miraba este lugar, ¿no? Me parece impresionante, o sea, creo que querría venir un día entero a ver todo lo que hay. Es absolutamente barroco, ¿no? Neobarroco. No conozco mucho la historia, pero bueno, las imágenes que aparecen, historias que me estaban contando. La dama de Bolini, ¿no? Yo no sé si es Bolini o Bollini, pero sí. O Bollini, que ahora me enteré que existía. Yo pensé que era una especie como de espectro, de fantasma. ¿Es un fantasma? Bueno, ok, mejor todavía. Me parece que hay algo en lo sudaca que es interesante a rescatar y no a avergonzarnos de eso y que además incide directamente en la práctica analítica. Si uno cree que puede practicar el psicoanálisis como se practica en París, primero que me parece que no sé para qué lo haríamos, pero me parece que hay una imposibilidad lógica desde el psicoanálisis mismo, ¿no? Contanos un poco de eso, me interesa. ¿Cómo decirlo? Hace muchos años en la École Lacanienne de Psychanalyse iniciamos un colectivo de trabajo sobre teoría decolonial y psicoanálisis y bueno, justamente hay algo que llama mucho la atención, que es como una suerte de vergüenza que tenemos quienes no somos directamente europeos y europeas, ¿no? Pero eso nos hace perder justamente la riqueza híbrida de eso que somos, que obviamente tiene que ver con lo europeo, pero con lo europeo por estos lares e hibridado con otras realidades indígenas, afro, y además hibridado con realidades socioeconómicas otras, que a mí me parece que eso al contrario da una riqueza de la que justamente no tendríamos por qué avergonzarnos, sino quizá, y además me pregunto de qué manera practicamos el psicoanálisis si tenemos esa vergüenza, ¿no? Buena pregunta. Y bueno, vos estás en una posición creo que mejor que otros para hablar de eso, porque como tenés una pata en eso muy europeo, pues sos parte de la École Lacanienne de psicoanálisis, sabés francés desde muy chico, es casi tu lengua materna, me contabas que fuiste de la Alianza Francesa, no sé, ¿a qué edad? Muy tempranamente. Sí, paralelo a la escuela, o creo que incluso antes, ahora tengo una duda ahí, pero sí. Y hiciste tu... En una época además no se dejaba hablar español. Tremendo. Entrábamos y hablábamos, no hablábamos porque no sabíamos hablar, pero la profesora Madame Juliette Leonard hablaba francés y había que, no sé, hacer algo con eso. Claro. Que me hace acordar a lo que me contaba Tami Ayush cuando lo entrevisté en una entrevista, que bueno, él también, habiendo crecido como muy francesizado, digamos, en África, después cuando fue a Francia fue cuando se enteró que no era francés. No sé si a vos te pasó algo parecido.
Sí, absolutamente. Es una gran decepción. Pero que viene muy bien, sí. También últimamente me había pasado al revés, también que han creído que soy francés y eso ya no me gusta tanto. ¿Y cuándo han creído que sos francés? En algún momento en la École Cañén hablando, porque cuando uno aprende una segunda lengua de esa manera tan chico, tan chica, entonces claro, sí, se puede llegar a confundir. Claro. Y porque además no es solo la lengua, con la lengua va mucha cosa, ¿no? Claro. Hay toda una colonialidad que se transmite en el aprendizaje de un idioma que es enorme. ¿Cómo describirías esa colonialidad? Todo, desde las maneras en que se dice, la relación misma a la lengua, lo que se considera adecuado, inadecuado, es decir, una lengua no es solo un idioma, es mucho más que eso, ¿no? Y te atraviesa totalmente. A mí hasta ahora me pasa a veces que sueño en francés y no es mi lengua, o sea, yo no... Bueno, hablo bastante francés, estoy en una escuela de origen francés, que se ha planteado también estas cosas, ¿no? Con mucha dificultad. En la École Cañén de Psicanálisis, cuando empezamos a trabajar con algunos y algunas colegas las cuestiones de la decolonialidad, del giro decolonial, generó mucha incomodidad. Bueno, por supuesto, lo primero que se dice, eso no es psicoanálisis, ¿no? Que eso de por sí siempre me parece una cosa muy extraña. ¿Qué querría decir que algo no es psicoanálisis, no? ¿Por qué? ¿Qué te argumentaban? Bueno, eso no es psicoanálisis, eso es como una posición política, ideológica, pero no tiene que ver con el... Pero es muy extraño, porque además la École Cañén de Psicanálisis a la que yo pertenezco, somos mayoritariamente sudacas, y en su fundación misma hubo franceses y sudacas, pero sin embargo es una escuela que mantiene su nombre francés, ¿no? Sí. Hace poco Guy Le Goffet, que es uno de los miembros como más conocidos de la École, escribió un trabajo, que ahora no me voy a acordar cómo se llama. Escribió un trabajo hace poco que se llama... Bueno, lo olvidé. ¿Era uno que me escribiste en eso que me mandaste? Sí. No me acuerdo, pero vos habías dicho, alguien que había dicho... que solo hay psicoanálisis, no hay psicoanálisis en español. No, ese fue Attal, ese Jacques Attal, que falleció. José Attal, en un momento dijo en la École Cañén de Psicanálisis, no hay psicoanálisis en español, lo cual generó un revuelo porque en la École Cañén somos más latinos y más hispanohablantes que franceses, pero sin embargo, pero a mí me pareció una buena provocación. Una interesante provocación, porque yo creo que tenía razón. No hay psicoanálisis en español en tanto no hagamos trabajar la lengua, nuestra lengua, en el análisis, como los franceses lo han hecho con su lengua. ¿Qué significaría hacer trabajar el español? Y por ejemplo, en la traducción misma de Lacan, ¿no? Para dar un ejemplo grueso. Bueno, con Sandra Filippini, una amiga, escribimos un libro sobre el plus de jouir, ¿no? Pero, por ejemplo, el plus de jouir es algo que no pasa al español. El plus de gozar lo bueno, por eso sí, se puede traducir de esa manera lineal, sí. Pero ahí se pierde mucha cosa, entre otras cosas porque el plus de en francés es como basta de. Entonces, plus de jouir tiene que ver tanto con gozar como con parar de gozar, ¿no? Nunca había escuchado eso. Entonces, a veces más vale dejar la palabra en francés y tomarla en esa acepción o producir otra. Lacan todo el tiempo estaba haciendo trabajar su propia lengua, ¿no? Entonces yo creo que capaz si hay una enseñanza a tomar es esa, pero nuestra lengua, que en todo caso será el español, ¿no? Y supongo que, o sea, porque bueno, Lacan trabajaba el francés porque era su lengua. Sí. Nosotros podemos
usar términos o inventar términos que tengan esa riqueza en español, pero también supongo que vendría con la tarea de producir propia teoría también. Y no solo teoría, porque el psicoanálisis es en la lengua, entonces no es solo teoría, ¿no? Es psicoanálisis. Por ejemplo, cuando Lacan hace el juego con l'Unbewusste, es decir, él lo que hace es toma el Unbewusste alemán y l'Unbewusste, si uno lo repite, no me acuerdo qué cantidad de veces, termina siendo l'Unbewusst. Sí. Entonces, él ahí hace una apropiación de un término alemán, pero lo hace en la lengua misma. ¿Qué significaba el Unbewusst? Bueno, el Unbewusst, ¿cómo se traduciría el Unbewusst? El un deslice, ¿no? Una equivocación se ha traducido así, pero por eso, pero ahí ya tenemos problemas. ¿Cómo hacemos eso en el español, no? Porque el Unbewusst o el Unbewusst podría llegar a ser un embuste. Se intentó hacer eso, ¿no? Y no funciona. Entonces, tampoco me parece que se trata de forzar ese pasaje de lenguas que siempre es complejo, ¿no? Vos lo hiciste muy bien con tu libro de Generar Psicoanálisis, ¿no? Que agarraste queer y lo tradujiste al español como degenerado, sí. Y le pusiste la barra de degenerar, sí. Y sí. Hiciste como ese tipo de juego. Claro, porque por ejemplo la gente que trata de castellanizar el queer y le pone C-U-I-R, pero C-U-I-R, no sé, a mí no me significa mucho, ¿no? Entonces, la idea era pensar algo que contuviera la injuria, ¿no? Y que pudiera ser apropiable. Degenerado, degenerada es una injuria, y a su vez degenerar juega con generar algo degenerado. Claro, está buenísimo, porque queer se pierde la injuria para nosotros que no nos damos cuenta que hay algo de injuria. Exacto. Está muy interesante. Yo creo que muchas de las cosas que tenemos como desafíos, que claro, las podemos hacer o no se trata de un mandato suprayoico que hay que hacerlo, pero quienes quieran o quienes queramos, para que haya psicoanálisis en español es justamente hacer trabajar nuestra propia lengua, ¿no? Que de hecho pasa en todos los análisis, ¿no? Supongo. Sí, continúa. No, supongo, pero por lo menos en los que yo estoy ahí, ni siquiera me gusta decir conduzco, dirijo, no sé qué, en los que estoy ahí pasa con... Una vez alguien, yo creo que lo cuento en el libro, un psicólogo que estaba en análisis, lo digo así porque tiene que ver con el asunto, habló del DSM, ¿no? El DSM, toda esa sesión, y yo escucho DCM, ¿no? Y se lo digo, DCM, ¿no? Bueno, primero que pegó como un salto en el diván, porque era alguien que jamás hubiera imaginado que pudiese estar diciendo algo así. Yo no sé si lo estaba diciendo o no, es una resonancia que produjo mucha cosa, ¿no? Está bueno. ¿Y a qué se refería esta persona, que no me acuerdo quién era, que cuando dijo que no hay psicoanálisis en español? Buena pregunta. Él después escribió un libro que incorpora más las enseñanzas de Deleuze Guattari, ¿no? Entonces, por ejemplo, es alguien que falleció lamentablemente porque era alguien bien interesante. Él proponía que el análisis no era transmisible, ¿no? Que había una intransmisibilidad del psicoanálisis, apuntalándose o apoyándose en Deleuze Guattari. Yo no sé bien a qué apuntaba él, pero fue una provocación cuando lo dijo, porque estábamos en toda esa discusión, justo era todo ese momento donde en la École Lacanienne de Psychanalyse formamos una movida que se llamó Archivo Sur, y empezamos a trabajar todos los textos decoloniales, y bueno, los y las francesas se pusieron los pelos de punta, parecía que íbamos a dar un golpe de Estado, ojalá, ¿no? Pero no, ni siquiera, era mucho más modesta la intención, pero molestó muchísimo. Y además con esa pregunta que a mí me molesta mucho, que es, ¿y esto qué tiene que ver con el psicoanálisis, ¿no? Que además es una pregunta curiosa. ¿Cómo podría ser que algo no tuviera nada que ver con el psicoanálisis? A mí me parece lógicamente extraño
¿Qué querría decir? Que algo que a alguien le suceda no tuviera nada que ver con el psicoanálisis. Todo tiene que ver con el psicoanálisis, ¿no? O sea, por lo menos si un paciente viene y me cuenta cualquier cosa, yo voy a tomar en cuenta que es parte del caso. Claro. Y además, en ese registro en que lo trae, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, en psicoanálisis siempre se ha enfatizado mucho la escucha, ¿no? El psicoanálisis lacaniano tiene un énfasis por lo menos igualmente importante en la lectura, ¿no? Yo creo que es las dos cosas, es una escucha-lectura, por eso a mí me gusta mucho, ¿cómo se dice? Pegotear las palabras, ¿no? Uno escucha, lee todo el tiempo, ¿no? Porque mientras escucha, lee, y mientras lee, escucha, y algo se toca de eso que llamamos real o no, etcétera, y se inscribe o no se inscribe, bueno, toda esa dimensión que también tiene mucho de fantasmática o de imaginaria, para decirlo en términos más de los registros, pero bueno, ahí se está jugando mucha cosa, ¿no? Me olvidé la pregunta. Yo también, ¿cuál era? ¿Cuál te había hecho? Creo que yo te había dicho a qué se refería, no me acuerdo si después hice otra pregunta. ¿A qué se refería tal cuando dice no hay psicoanálisis en español? ¿Qué significa? Te digo lo que a mí me suena, no sé. ¿Qué significa? ¿Que la teorización del psicoanálisis no fue hecha en español? Entonces no habría un psicoanálisis. Que fue una provocación que él nos hizo a los hispanoparlantes, que es la mejor provocación que nos pueden hacer. Bueno, a ver, hagan un psicoanálisis o den cuenta de por qué hay un psicoanálisis en español, en sus términos, ¿no? ¿Y qué significaría dar cuenta de que hay un psicoanálisis? Por ejemplo, que uno pudiese hablar tomando los tropezones que se producen en la propia lengua, ¿no? Y todas las dificultades que tenemos en habérnoslas con haber nacido en este costado peculiar del mundo. Bueno, pero si se trata de eso, uno le puede responder muy fácilmente. Hay un montón de autores psicoanalíticos que al hablar de casos propios necesariamente en castellano utilizan los tropiezos, las resonancias que tienen palabras en el español. Por ejemplo, acá tenemos a Elizabeth Barral, que trabaja muchísimo con ese tema, ha escrito mucho. Seguro puedes dar un montón de ejemplos de deslices, tropiezos en español y muchos otros, ¿no? O sea, si se refiere a eso, o sea, sería fácil decirle, mira, ahí está toda esta literatura para mostrarle que se pueden hacer esos juegos que tenemos con qué. Yo diría dos cosas. Entre otras cosas, los franceses no nos leen mucho a quienes no somos franceses. Bueno, ese es un tema. Ni siquiera los de la propia escuela. Y segundo, no nos leemos mucho entre nosotros tampoco, ¿no? Es verdad también. Leemos más a los franceses, por lo menos en lo lacaniano, que a quienes andamos por estos lares, ¿no? Ese es un tema. ¿Y por qué pensarías así, jugando con nosotros en esta charla, de que eso sucede? Yo creo que hay como una vergüenza. No tengo nada contra la vergüenza, al contrario, me parece muy promisoria, pero es promisoria siempre y cuando sepamos extraer su potencia política. Si no, lo que hace es como achicarnos, inhibirnos o estar todo el tiempo queriendo camuflarnos y parecer franceses. Bueno, yo qué sé, a mí no me resulta tan difícil si quisiera hacer uso de ese francés que aprendí, pero no me interesa porque sería algo muy poco... Bueno, bien que las palabras son todo un problema. ¿Qué ibas a decir? Iba a decir verdadero, pero en realidad la verdad es todo un tema. ¿Por qué iba a ser poco verdadero? Y yo me puedo camuflar y parecer un francés, no tengo mucho problema con eso. Pero... ¿Pourquoi? Papá, sí, pero no. Capaz que en algún momento me interesaba, ahora ya no. Me parece que hay una riqueza en la propia lengua y en la propia experiencia de vida, y en la propia situación en la cual se producen los análisis que ¿por qué la perderíamos? ¿Por qué renunciaríamos a eso, no? Uh-huh. También, o sea, me quedo pensando en esto que decís de que uno lee más autores europeos que sudacas, y es verdad.
digamos, estaría buenísimo, me parece, ver cómo se puede, no sé si invertir, porque tampoco quiero entrar en guerra, digamos, con Europa, no me interesa, pero sí como estaría buenísimo, ¿no? Como que en la historia deje una marca tan grande, porque hay muchos grandes autores, ¿no? Pero que deje una marca tan grande como un Freud, un Lacan, un Melanie Klein, un autor sudamericano, me parece sería tremendo. Sí, hay como condiciones también geopolíticas, ¿no? Que Me atraviesan. imagino que eso influye un montón también. Muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, hay un texto de Guy Legoffé que es interesante, que no me acordaba el nombre hoy, pero que se llama algo así como Confesiones de un imperialista cultural francés, algo así. Y es cuando Guy Legoffé se da cuenta. Guy Legoffé es un miembro de la escuela en la que yo estoy, ahí ya sale el francés, de la Escuela Académica de Psicoanálisis. Cuando él se da cuenta, él venía a Sudamérica y daba su seminario y le parecía que todo andaba bárbaro y la gente fascinada, porque acá más somos muy educados y muy performamos muy bien esa educación europea, o creemos que lo hacemos, y en un momento se entró a dar cuenta que cosas que él decía se las escuchaba desde un lugar, desde una relación al saber, que a él mismo le empezaron a incomodar. Me parece súper interesante eso, porque él es un francés, que además no hablaba español cuando empezó a venir. Entonces se puso a estudiar español para detectar qué estaba pasando, que en lo que él decía estaba dando cuenta de una relación al saber que a él no le interesaba y que él creía que no era lo que estaba diciendo. Bueno, y entonces se dio cuenta que justamente el pasaje de lenguas es algo muy complejo y que no alcanza con que se traduzca si quien traduce, por ejemplo, no hace resonar lo que no pasa de una lengua a la otra, ¿no? Si no hace resonar lo que hace ruido, o hasta lo que puede ser contrapuesto entre una lengua y la otra. Entonces, todo lo que decía Guy Legoffé o lo que decía Jean Alouche cuando venían a Sudamérica, se lo tomaba como una verdad revelada. Y si Jean Alouche hablaba de no sé qué, el amor Lacan, el otro día todos hablábamos del amor Lacan, él decía que había una especie de maldición, Jean Alouche decía que había una especie de maldición, que todo lo que él decía o proponía se lo tomaba prescriptivamente. Bueno, es una maldición colonial que tiene muchos años, quizá de la que él no estaba demasiado advertido. Bueno, yo soy una de las personas que he discutido capaz más con Jean Alouche en ese sentido, pero justamente porque me interesaba, ¿no? Porque es alguien que me interesaba, pero que también me interesaba que pudiera escuchar otras cosas, ¿no? Porque si no es como una cosa devocional, ¿no? Es decir, viene alguien de Francia y lo que hacemos es escucharlo como que fuera la verdad revelada, y que además tiene un saber sobre nosotros, que estamos acá en otras coordenadas, y la verdad es que no. Vos en lo que habías escrito, que me mandaste para esta charla, hablabas mucho de lo cosmopolita, de lo multicultural, de la herencia que tenemos de nuestra historia, digamos, y cómo eso se puede impregnar, digamos, la forma en la cual hacemos psicoanálisis. ¿Qué nos puedes decir de eso? Para pensar que ni siquiera es tan cosmopolita, queremos creer que es así, pero no lo es. Y justamente no hay nada más, hay un término que se me acaba de escapar, no es pueblerino, pero algo parecido, provinciano. Pero él me lee el pensamiento. No hay nada más provinciano que creer que uno es cosmopolita, ¿no? Entonces, ¿cuál era la pregunta? Ya me olvidé. Vos hablabas de lo cosmopolita, Sí. de la herencia, digamos, de la historia que tenemos. Sudamérica es muy amplia para decirlo, digamos, ¿no? Pero bueno, por estos lares, Sí. ¿cómo impregna el psicoanálisis? ¿Cómo lo afecta? ¿De qué manera hace un psicoanálisis distinto? ¿O cómo lo tiene, ¿no? Por ejemplo, hablando de música, que hablábamos en un principio, viste, las músicas se van contagiando. El rock nacional, por ejemplo,
no deja de tener mucho de británico porque es rock, ¿viste? Porque no es folclore, no es es difícil ver a veces cómo se mezclan esas cosas. Entonces uno ve, no sé, La Balsa de los Gatos y está muy cercana a The Doors, pero bueno, va tomando como algunos matices, algunas cosas que impregnan de la cultura hasta que el estilo de rock que tenemos acá cobra una identidad propia, digamos. Y folclore es una palabra inglesa, ¿no? Bueno, es muy difícil, ¿no? Como decir, ¿dónde ubicamos lo propiamente argentino, por decir una cosa? No, es que además ni siquiera creo que se trate de encontrar algo propiamente nada, ¿no? O sea, pues tampoco se trata de generar como un nacionalismo o como localismos absolutos. No, por ejemplo, hay un movimiento artístico que supongo que han conocido, el movimiento antropofágico, y que justamente lo que se planteaba era de qué manera, porque lo que quiero decir es, el psicoanálisis por estos lares tampoco es sin Europa, pero no somos Europa, o sea, no somos sin Europa, pero tampoco somos Europa. Entonces creo que ahí esa tensión, esa pequeña y ansia, brecha ahí entre no somos Europa, tampoco somos sin Europa. El movimiento antropofágico tiene que ver con esto como de comernos lo europeo y hacerlo propio y ver qué queda, ¿no? Si quedan huesitos, bueno, capaz que alguno de esos huesitos nos sirve para algo. Pero digerirlo, cagarlo y ponerlo en el museo. Exacto, sí. O en la calle, una performance, en otra cosa, ¿no? Pero como queramos. Por ejemplo, Uruguay, yo vengo de un país que se enorgulleció durante muchos años de creerse un país sin indios. Eso es terrible, ¿no? Es terrible y fue repetido durante centenios. Somos un país sin indios. Cuando empezamos a trabajar lo que llamamos Archivo Sur en la École Lacanienne de Psychanalyse, bueno, lo tengo que decir en francés, empezamos a trabajar Archivo Sur y nos decían, pero ¿y qué van a hablar de los indios? Acá no tenemos indios. Bueno, como yo a veces no tengo muy buen carácter, cuando me enojan cosas, y dije, sí, no tenemos porque los exterminamos, ¿no? Entonces no me resulta muy freudiano creer que algo que se extermina no va a existir más y no va a volver de algún modo. Claro, que tenga un retorno. No va a retornar, ¿no? Recién ahora se está asimilando que claro que sí tuvimos llamados indios, ¿no? Y que quienes se dicen descendientes, eso tenga que ver o no con la sangre, es absolutamente, no sé, legítimo. Y que además hay toda una cultura, por ejemplo, está en el mismo nombre del Estado-Nación, Uruguay, ahí está lo guaraní, pero sin embargo se lo desmiente, o sea, como si, ¿no? Tomamos mate y creemos que, no sé, el mate vino con los colonizadores, no sé, es muy raro, ¿no? O hablamos de la garra charrúa, por ejemplo, en el fútbol, y eso sí nos parece genial. O sea, es como que hacemos una apropiación, pero muy interesada y muy extractivista. O sea, extraemos lo que nos interesa, pero los anulamos. Y eso ha pasado en el psicoanálisis también. Por ejemplo, una vez me pasó, lo puedo decir, en la escuela en la que yo estoy, eso tiene sus cosas buenas también, por algo sigo ahí, es que no hablamos de casos clínicos en curso, ¿no? Entonces puedo hablar de esto porque es un caso clínico que ya no está en curso, pero bueno, hace muchos años una persona que estaba en análisis conmigo, que además era analista y que además practicaba el psicoanálisis, y era analista, es todo un tema, practicaba el psicoanálisis y tenía toda una ascendencia europea y toda una formación médica, etcétera, etcétera. En un momento, en una sesión de análisis, dice, esto es muy boitatá. Bueno, se hizo un silencio, no tenía ni idea de lo que estaba boitatá. Entonces le digo, boitatá, y me dice, sí, boitatá, porque yo viví en la frontera con Brasil y boitatá es una figura guaraní que tiene que ver con una entidad, con un ser que protege la naturaleza, pero con la que también nos asustaban a los niños y las niñas. Si nos portábamos mal, va a venir, como se dice acá, va a venir no sé quién, el hombre de la bolsa ese, y nos va a llevar, ¿no? Bueno, a raíz de ahí, era una persona que estaba en análisis hacía muchos años. No saben todo lo que se abrió
a partir de esa figura, que además tuve que ir a buscar de qué se trataba, bueno, tiene que ver con la mitología guaraní, que además es una figura que protege la naturaleza, es decir, que ataca a quienes... Bueno, ahí se abre toda una... Y les voy a contar una situación mía, de mi propio análisis. En un momento, bueno, yo hice un análisis, hice 2 análisis, yo considero que en realidad es un análisis, pero hecho con 2 analistas. Pero bueno, en el segundo tramo de análisis, estaba en un momento de impas, no, aparentemente no pasaba nada ahí, y mi analista como de la nada dice, qué raro, porque usted nunca habló de... Yo había hablado del río, yo viví muchos años en una ciudad con un río que se llama Río Negro. Nunca habló de eso cuando uno entra al río y siente en los pies como un barro, pero que no es un barro. Creo que tiene otro nombre, es como un lodo, limo, es eso, creo que el término más... Qué vocabulario que tenés, George, ¿eh? Bueno... 2 cosas. Eso destrancó el análisis. Mi análisis, por lo menos por ese tramo. Capaz que después se trancó de vuelta o no, pero no importa. Y incluso fue... pero fíjense que tocó algo que yo podría decir, tocó algo de un real. Porque esa experiencia de ese limo del río, cuando uno entra, es imposible que a mí no me mueva, o a quienes hayan entrado a un río, que es bien distinto a una playa de mar, ¿no? Donde está la arena, que la arena tiene otra consistencia, ¿no? El limo es como una cosa hasta medio asquerosita, o no sé, ¿no? Pero además, sesiones posteriores, el barro del río, ¿no? El río se llama Negro, mi apellido es Barrios. El barro del río Negro, a mi padre le decían el Negro Barrios. Bueno. Tremendo. Sí. Tremendo. Entonces yo creo que hay algo de lo situado de los análisis, que sí. Y después me enteré que en realidad ella hizo trampa, porque su marido era un ingeniero que había trabajado en la misma ciudad en la que yo viví, en el interior. Entonces ella conocía esa experiencia. Pero fíjense eso, si ella no hubiese conocido esa experiencia, no hubiera podido jamás decir eso, ¿no? Ni siquiera sé ni por qué lo dijo, ¿no? O sea, que podría ser muy importante para un análisis estar embebido de la misma cultura, digamos, o conocer ciertas cosas que capaz vos no ibas a nombrar nunca. Yo pienso que yo no lo diría como algo prescriptivo, pero diría, no es lo mismo si se comparte algo de lo vivido que si no se lo comparte, y en el caso de que no se lo haya compartido en la experiencia de vida fuera del análisis, que algo de eso pueda pasar en el análisis mismo, ¿no? Porque tampoco se supone que el analista o el analista tengan que vivir todo lo que se les relata, sería imposible, pero cuando hay algo de esa resonancia sensible ahí en el análisis, capaz que experimentamos algo que incluso no hemos vivido, ¿no? Ahora, en el caso de ella que lo había vivido, claro, tuvo una potencia, me parece, que a mí me sacó de ese impas, ¿no? O nos sacó de ese impas. Muy tremendo. Entonces, ahí yo creo que hay como cosas muy situadas en el análisis, que el análisis es absolutamente situado, por más afrancesado que lo queramos hacer y por más lacanosos y lacanianos que nos queramos hacer, no estamos en Francia, no somos franceses y no tiene nada de malo, está buenísimo, estamos por acá, que hay otras cosas, que pasan otras cosas, que experimentamos otras cosas y con eso tenemos que trabajar, ¿no? ¿Querés agua? Tengo. En mi análisis pasó una cosa graciosa, que cuando mi analista no era lacaniana, o por lo menos ella no se decía lacaniana, ella se decía freudiana, lo cual yo le decía que eso quería decir que ella era lacaniana, pero bueno, ella no entendía el chiste. ¿Se acuerdan que Lacan decía, hagan como yo díganse freudiano? No, bueno, yo me digo freudiano, bueno, en fin.
estaba terminando el análisis y bueno, uno lo dice así después que lo terminó. Yo no tenía ni idea, digo, pero ahora sé que estábamos terminando el análisis y ella me dijo, bueno, capaz que usted tenga que ir con los lacanianos nomás, Fernando, porque habla tanto de eso que capaz que tenga que ir con... Y fue muy gracioso, primero porque los lacanianos pensaban como que vivieran en un país y había que ir a ese lugar, ¿no? Vaya con los lacanianos, así como, ¿no? A donde están. Y segundo, porque yo no tenía noción de que hubiera hablado tanto de Lacan en mi análisis. Mirá vos. Para nada. Así que capaz que estoy acá por ella, no sé. Quizás, ¿no? ¿Y qué hace que te quedes en la École Lacanienne de psicoanálisis? Qué pregunta. Y yo creo que soy muy peleador, me gusta quedarme en los lugares donde hay pelea. Yo ingresé a la École Lacanienne de Psicoanálisis porque fue la primera escuela que acogió a los gay and lesbian. Entonces eso, claro, no es menor para alguien que tiene una erótica no heterosexual. Una escuela de psico. Para mí era, hasta ese momento, era mi práctica analítica por un lado y mi erótica por otro, incluso como en una tensión insoluble, ¿no? Cuando me enteré que había una escuela de psicoanálisis que acogía a los gay and lesbian, ya decirlo en español genera problemas interesantes. Acogían, acoger. Y bueno, la verdad que me impactó mucho. Ahí la figura de Jean Alush tuvo mucho que ver, porque él tuvo mucho que ver con este movimiento, por lo cual también tuvo que pagar su precio, ¿no? Porque mucha gente dentro del lacanismo lo que dijo es, lo que pasa es que Jean Alush es un perverso, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, ahora con Jorge vamos a trabajar la perversión en esta escuela, que he sido invitado. Así que bueno. Muy interesante, ¿eh? Quiero ver lo que preparan. A ver qué pasa. Che, por función de tiempo, ¿te parece que abrimos el diálogo a las personas? Tenemos un par de micrófonos, o un micrófono me parece que va a ir pasando. Si tienen ganas de hacer un comentario, ahí ya empieza George, ahí hay otro. Esperan a Nico, que les trae el micrófono, y vamos dialogando. Bueno, súper interesante todo. ¿Vos rescatás esta provocación de José Attal? ¿Era francés? Sí. ¿Le llamaba José? Yo supongo que debe ser de ascendencia española, ¿no? Algo raro. Lo dice. Algo raro ahí. Sí. Es rarito, ¿no? Digo, está bien que la rescate. Igual a mí no me termina de gustar lo que dijo. ¿Sí? Y cuando peor otra miembro que dijo que quiso que la École Lacanienne de Psicoanálisis se llamara École Lacanienne de París. Ok, directamente. Y todos los hispanos, bueno, que vengan a París. Colonia. Claro. Digo, cuando contás lo que pasó con este archivo Sur, ¿no? Yo le invierto la pregunta, ¿hay psicoanálisis en Francia? No, porque realmente, ¿por qué psicoanalistas se van a cerrar? No digo ni siquiera que estén de acuerdo, ponerle que se discuta, pero ¿por qué se van a escandalizar de que haya un planteo de ese modo? No, me parece una cosa muy, muy no psicoanalítica realmente, ¿no? Y me parece que esto que decís vos, que está súper interesante, trabajar la lengua, pero hay acuerdo con Mati, me parece que la lengua se trabaja necesariamente en los análisis, y hay mucho psicoanálisis en español. Creo que es el idioma donde más existe el psicoanálisis. Entonces, en una escuela que tiene más miembros hispanoparlantes que francoparlantes, decir eso es una provocación que puede tener un lado interesante o depende cómo se la lea, pero también es muy colonialista, ¿no? Pero es muy, muy colonialista. Porque es dar por sentado, digamos, que sí habría psicoanálisis en francés, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Yo todavía no entiendo a qué se refiere. Totalmente de acuerdo. Sí es cierto que Lacan hizo trabajar la lengua alemana de Freud en su francés. Y Freud había trabajado en alemán antes que él. Bueno, pero por eso digo, pero que Lacan hizo trabajar su propia lengua con la lengua alemana, ¿se entiende? Es decir, que hubo una apropiación, hubo un pasaje de lengua. Claro, pero ahí no sé si la idea es que el psicoanálisis pertenece a determinada lengua. No sé pero que se necesita un trabajo con la propia lengua. Pero yo creo que trabajo con la lengua en español hay. O sea, habrá analistas que lo trabajan más, menos, con más talento, con menos talento.
Pero como la premisa de la provocación me parece compleja realmente. Sí, claro. Buenísimo, George. Sí. No, porque yo escuchándote pensaba que sí, en los análisis obviamente, pero no lo hay en las teorizaciones. Como que eso me da la impresión de que la teorización tendría que salir más del barro, del barro de estos lares. Yo lo entendí así. Sí, exactamente. Yo también entendí lo mismo, como un sistema conceptual de autores en español. Claro, como animarse a inventar algo sí. que salga de acá, de este Y además, barro. pero porque además pasan los análisis, porque yo supongo que los lapsus que ocurren o las cosas que ocurren en español. Perdón. No quería hablar, pero me es inevitable a veces. Yo soy de APA, ¿no? APA, IPA, lacaniano, cosa rara, mezcla rara, pero hay un montón de autores españoles con conceptos propios. Lo que pasa, bueno, vienen de esta otra línea, ¿no? De la línea de APA postfreudiana, que todavía los lacanianos no toman, pero conceptos que están en Armina Verasturi, el Filicidio de Raskov, que hay un montón de conceptos latinoamericanos, argentinos, y habrá de otros lugares, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el campo de los Baranger, hay un montón de conceptos latinoamericanos que en Francia no los tomen, ya no es una cuestión nuestra, ¿no? Pero hay. Lo problemático es que nosotros no lo tomemos tanto. Bueno, en APA se toman, o sea, Okay. en la formación de APA son conceptos que se toman. Yo, como tengo una lectura más lacaniana, no te los podría producir concretamente, pero me acuerdo una vez, por ejemplo, yo tuve que hacer un comentario de un trabajo y todo el comentario lo hice con el libro de Arminda Verasturi. Y me salió perfecto todo lo que utilizaba ella en niños para hablar del comentario de un análisis de un adulto en relación al juego, ¿no? O sea, hay producciones. Lo que pasa, bueno, por ahí APA tampoco es lo que más está circulando hoy por hoy, ¿no es cierto? Pero es interesante porque, como dice Fernando, se puede entender en algún sentido que en Francia no nos lean, digamos, pero ¿por qué nosotros no nos leemos más? Eso está interesante. Porque también tenemos nuestros partidarismos que no son geográficos o nacionalistas, pero tienen que ver con escuelas, ¿no? Es interesante. Perdón, había ya, porque me encanta igual, porque me copa que se haya iniciado el diálogo, y acá también quieren hablar, y allá ni vi, pero... Bueno, Fer, un gusto escucharte. Me pareció sobre todo muy interesante, hablando de psicoanálisis sudaca y algo de la pregunta, ¿no? Y esto del sud acá, que hayas traído a Kush, ¿no? Porque digo, hablando de esto de la colonialidad de la lengua, con el concepto de Gedor, ¿no? El Gedor de América, con el concepto del blanqueamiento, lo que dice Kush de las ciudades, que son un gran blanqueamiento de lo que implica, digamos, todo lo demoníaco vegetal que él habla. Me parece como muy interesante rescatar esos autores, ¿no? Porque hay algo también en relación a esto de la traducción, que etimológicamente es traición, entonces no puede haber lengua sin traición, ¿no? Y esto de pretender un purismo, primero que es... bastante complejo y bastante peligroso, ¿no? Y ideológicamente también, ¿no? Digo, y segundo, que estructuralmente es imposible. Entonces, hay algo de eso que creo que ese ideal colonial que tenemos, aún habitando estas tierras, es algo que tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho los psicoanalistas para poder justamente... propiciarnos, digamos, un psicoanálisis en esta lengua. Así que te agradezco un montón y me pareció súper interesante eso. No, gracias a ti. Yo me saqué las ganas porque después de leer Kush, cuando empezamos a trabajar Archivo Azul, yo quería hacer en arte, como hago arte contemporáneo, quería hacer algo que gediera. Y después me saqué las ganas con esta obra que les conté. Ya que está el micrófono al lado, también tomo la palabra. Gracias, Fernando. Muy propiciatorio, muy vibrante tu decir, y de los que hace falta, Soy psicoanalista y
de alguna manera producto de una pulseada de la década de los 80 en la Universidad de la UBA, donde por un lado estaba el debate de la salud mental, por decir así, local, ¿no? Uno podría decir, bueno, Blecher, Ulloa, Pillon Rivière, y toda una línea local de socializar la escucha y el psicoanálisis lacaniano, que yo también sigo en esa misma tensión, tomo mi división discursiva está ahí en ambas afiliaciones, voy conciliando como voy pudiendo cada vez. En esa época había un cuento con intención de chiste que creo que perdura en cada una de las instituciones psicoanalistas, que decía que los psicoanalistas padecían de teorías sexuales infantiles porque suponían que los psicoanalistas venían de París, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, vos nos invitás, y comparto plenamente el atravesamiento de esas ideologías colonialistas en afianzarse y enraizarse en la lengua. Y me parece que tu relato lo enraiza porque la lengua es poner los pies en el barro. Muchas gracias. Muy lindo. Sí. Bueno, gracias, Fer. Primero pensaba en esto de el psicoanálisis que se viene como repitiendo y que bueno, y que para mí insiste esta imposibilidad de hablar de el psicoanálisis, ¿no? Habrá pluralidad de psicoanálisis y que en ese sentido, en esta pregunta que surgía, ¿no? De por qué no nos leemos, que es algo que no sucede solo en psicoanálisis, sino que sucede en distintos campos, ¿no? Incluso en el del arte, que, ¿no? ¿Por qué no nos vemos? ¿Por qué no? Y ahí creo que no va a estar muy de acuerdo porque es una discusión que hemos tenido, pero me aparecía enseguida esto de las injusticias epistémicas, ¿no? Que justamente también puede ser una injusticia en el sentido de darle una razón, una verdad, un no sé qué, suponerle a quien viene, en este caso, de Europa, del norte global. Y después me pareció bien interesante que empezaste hablando de tu práctica artística, que mencionaste la obra, que no dijiste el nombre, pero que era Artistas de Mierda, y que no es menor el nombre, ¿no? Porque es Artistas de Mierda, y vos dijiste que esto que parece alejado puede estar mucho más cerca, y continuaste hablando de psicoanálisis. ¿Se puede hablar de psicoanálisis de mierda? ¿O psicoanalistas de mierda? Yo creo que sí. En realidad la obra se llama Artista en singular, Artista de Mierda, porque es un guiño a Mierda de Artista. Que es la obra de un italiano que lo que hace es como meter en unos tarritos supuestamente mierda de artista, pero es todo mentira, no es mierda. La que yo puse sí era mierda de artista, de verdad. Y bueno, yo creo que, bueno, yo hago trampa también, ¿no? Siempre hago trampa. Lacan decía, ¿por qué no habría de hacerla, no? Todo lo que digo está lleno de, bueno, me sale en francés, ahí ven la colonialidad, está lleno de trampas y cómo podría ser de otro modo, ¿no? Entonces, la mierda tiene que ver con lo anal está asociado también, o ha estado asociado a la homosexualidad y a lo sucio y a lo feo. Entonces, sí, ¿cómo podría? Yo creo que el psicoanálisis hiede, pero hiede acá y en Francia también, pero solo que ellos le ponen mucho perfume francés. Pero gracias, Fer. Con Fernanda muchos años sostuvimos un espacio que se llamó Zona Degenerada, donde lo que hicimos fue un cruce de lecturas entre teorías queer, teorías decoloniales, psicoanálisis y arte contemporáneo. Y ese libro que anda por ahí, que es Degenerar Psicoanálisis, justamente recoge muchas de las cosas que se produjeron en ese espacio del cual Fernanda es, bueno, una de las miembros más evidentes y permanentes, que no se fue, sobre todo que no se fue. Pero, por ejemplo, la vez pasada me preguntaron del libro ese de Generar Psicoanálisis, que me parecía que era como lo central. Bueno, no sé cómo eran esas preguntas así un poco escolares. Y yo dije, si quieren no lean nada de lo que yo digo y lean la bibliografía.
si leen la bibliografía, es decir, si cruzan Lacan con Ochi Curiel, si cruzan Lacan con Borderland, Gloria Anzaldúa, si cruzan bueno, en fin, el psicoanálisis con esas y esos autores, mucho Sudaka, justamente, ya está, no importa lo que yo diga de eso, porque lo que yo digo es una conclusión que podría ser otra, ¿no? Pero esas lecturas cruzadas y ensuciarse, porque durante mucho tiempo, acá lo que se decía era cuando uno hablaba de estas cosas, pero ¿y eso qué tiene que ver con el psicoanálisis? Una pregunta que me enloquecía, porque ¿cómo podría no tener que ver con el psicoanálisis, ¿no? O sea, me resulta rarísimo que algo pudiera no tener que ver con el psicoanálisis. Yo soy cero humanista, pero incluso si pensáramos el psicoanálisis como una actividad del parletre, del ser hablante o de lo humano, bueno, todo lo que nos pase, ¿cómo no tendría que ver? ¿Cómo podría no tener nada que ver, no? Buenísimo. Por allá había alguien que quería preguntar, si no, volvemos a la mesa acá que había un par de cosas. ¿Hay alguien? No. Volvemos a la mesa. Sí, por ahora. Yo quiero decir, mira, yo hace rato que casi no leo franceses, ¿sí? De psicoanálisis, en general, no estoy muy con los franceses. Y este espacio que estamos armando es para esto, es para que nos leamos, digamos, toda la creatividad y toda la potencia del psicoanálisis sudamericano, lo cual, como bien dijiste vos, Fernando, no es que hay que dejar de leer a nadie, o sea, no hay que dejar de leer a nadie, seamos bien antropófagos, pero desde acá, y también leyéndonos entre nosotros, ¿no? Me parece que compren el libro de Fernando. Sí, y el otro punto que me quedó con ganas de pensar un poquito más en el tiempo que tenemos acá es esto de que por un momento surgió si uno podía analizar a alguien de otra cultura. Bueno, yo tengo pacientes de México, de España, de Chile, digamos, y yo diría que de a ratos hay análisis. O sea, me parece que... Y no creo que si se trata de un porteño esté garantizado que haya análisis, ¿no? Incluso esa experiencia tan linda que contaste vos de tu análisis, pero es súper contingente. O sea, podría no haber pasado y no sabemos qué hubiese pasado en ese análisis, pero tal vez hubiese habido otros modos de salir del barro. Bueno, hay gente, digamos, que analiza en otra lengua que la suya, ¿no? Y no sé, me pregunto si a lo mejor no tiene también su potencia eso, si no es a pura pérdida, sino a lo mejor si no pasa algo distinto. Digo, creo un poco en la línea que decía Fernanda, me parece que hay muchas maneras de transitar un análisis. Entonces, nada, eso, me parece que cuando vuelvo a la pregunta que si hay psicoanálisis en lengua española, también me parece que está pensado desde cierto modo de vincularse con el psicoanálisis, que es el de Lacan, que está muy bien, pero no es el de Winnicott, no es el de Freud, no es el mío, digamos, hay muchos modos de meterse en esa experiencia. Yo creo que es posible analizar en otra lengua eventualmente, pero si no perdemos la advertencia de que no hay equivalencia geopolítica. Digo porque en mi escuela hay mucha gente que va a analizarse a París, ¿no? Y bueno, supongo que hasta se sentirán mejor analizadas que quienes nos analizamos en español, o más lacañanos y lacañanas. Pero eso puede ser tramposo, porque hay que ver también qué hace el analista con eso en ese pasaje de lengua. A veces yo creo que cuál es la lengua de un análisis no es una evidencia. Yo no sé cuál es la lengua de un análisis, aunque se hable el español. Eso es una cosa, capaz que más, no sé, importante. Pero en el pasaje, si por lo menos estamos, por ejemplo, con Sandra Filippini escribimos un libro que es de cuando Marx importunó a Lacan. Y por ejemplo, una genealogía posible del Plus de Schwier. Y lo que hicimos ahí es tomar la decisión política de no traducir Plus de Schwier, porque no tiene una traducción que nos convenza al español. No es plus de gozar, porque el plus de Schwier en francés también es pare de gozar, porque plus de también es ¿no? Basta de. Entonces, a veces un gesto de colonial puede ser
la no traducción de algo, el dejarlo algo en su lengua y que resuene ahí. Yo pienso que algunos análisis, sobre todo de sudamericanos que se hacen y sudamericanas que se hacen en Francia, tengo la sospecha que lo que se hace es una traducción al francés. Pero claro, bueno. y es probable que en esos casos esté muy en juego una cuestión de identidad, prestigio, absolutamente. Que eso, digamos, es bastante contrario a lo más potente que puede tener un análisis, claro. Puede funcionar como una resistencia tremenda, claro. Una de mis grandes discusiones para mí, ya Ana Luya apenas ni se enteraba que yo discutía con él, pero era la cuestión de la segunda muerte, ¿no? Uno dice, bueno, todo lo que, no sé si saben la cuestión de la segunda muerte, bueno, en fin, que es como una suerte de olvido, de cuando ya no quede nada, es un concepto oriental en realidad, pero que lo toma Lacan, bueno, y Aluya hace con eso mucha cosa, y yo siempre peleándolo le decía, pero si usted sigue escribiendo, no va a haber ninguna posibilidad de segunda muerte, porque, o sea, va a quedar para la eternidad. Él tiene otro libro que se llama Contra la Eternidad. Bueno, es imposible, pues si sigue escribiendo, se está asegurando la eternidad, ¿no? No me acuerdo por qué iba esto. Bueno, no importa. Sí. Yo estoy probando un análisis que tengo en inglés. Sí, yo más o menos me manejo en inglés, estoy probando. Por ahora viene bien. Pero me intriga, ¿qué me advertirías, digamos, según esto que estaban dialogando? Me parece interesante. Lo que pasa es que yo creo que hay como una ingenuidad política en creer que la lengua es solo la lengua. Creo yo eso. La lengua es mucha cosa. Está toda una dimensión histórica, cultural. Esta línea que... Sí. Bueno, es que justamente esto que vos decís recién, primero muchas gracias por abrir este tema, que es importantísimo. Y con respecto a la lengua, lo que recién decís, las lenguas construyen cosmovisiones. Entonces me parece que por esa razón es mucho más que una forma de expresarse. Y hay un ejemplo que por ahí es interesante, que hay un libro de un mexicano, Carlos Lenkersdorf, que habla filosofar en lenguaje en términos tojolabales. Y él dice, por ejemplo, los tojolabales, que son unos indígenas de Chiapas, ellos no hablan, el lenguaje tojolabal no tiene un sujeto y un objeto, sino que es de sujeto a sujeto. Entonces dicen, vamos a labrar la tierra. Entonces, la tierra, el sujeto labra, esta persona labra la tierra y la tierra acepta ser labrada por esta persona. Entonces, esto construye una nosotridad, rompe con la individualidad y, de alguna manera, un análisis para hacerlo ahí habría que como agregar cuestiones a los conceptos, ¿no? Por eso yo creo que los psicoanálisis del siglo XXI, hay un capítulo tuyo, Fernando, de las espiritualidades, donde vos decís si puede haber algo más que esta perversión, el mito de este mito paterno, ¿no? Y cómo si uno va a aplicar el psicoanálisis en estas otras culturas con otras lógicas, se va a dar cuenta que el complejo de Edipo ahí no va a funcionar de esa forma y habría que buscar. Claro, funciona para algunos lugares y para la época de Europa, siglo XIX y XX. Pero en estos lugares hay que tomar otros mitos, como vos bien decís ahí, ¿no es cierto? Entonces se puede aplicar el psicoanálisis, pero hay que poder tomar no tanto estas cuestiones de los complejos o algunos conceptos y quedarse con otros conceptos que son los que sí sirven como metodología de abordaje. Pero tenemos que hacer mucho trabajo de deconstrucción y de construcción. Porque, bueno, el psicoanálisis nace en Europa a fines del siglo XIX y siglo XX. Y ha habido muchos cambios, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo creo
que decir que solo el psicoanálisis es en francés es mantenerse en un psicoanálisis fijo, estático, que no cambia, y las ciencias a lo que van haciendo, es decir, el ser humano a través de la ciencia va manejando las realidades, y las ciencias son situadas. Las ciencias no son universales, se van situando. Bueno, ¿te acordás cuando el propio Lacan recibe a aquellos médicos, ¿se acuerdan? Claro, en el reverso, los médicos negros. Los médicos negros del Alto Todo que vienen a analizarse con él, y dice Lacan, pero hablan del Edipo, o sea, no hablan nada de sus cosmovisiones infantiles, o sea, que vivieron, y quiere decir que compraron, junto con la colonización, compraron los mitos occidentales. Totalmente. ¿no? Yo sé que también a Ayush no le gusta esto, porque dice que Lacan no se da cuenta su propia implicación en ese sistema moderno colonial. Obviamente estoy de acuerdo con Tamí, pero igual no me parece menor la advertencia de Lacan, que estuviera advertido de eso y que no le convenciera demasiado que estos médicos africanos vinieran a hablar del Edipo como si eso tuviera que ver algo con sus propios mitos de origen, ¿no? Seguro, ahí yo cuando leí eso y después leía a Frantz Fanon, yo creo que Lacan, si se juntaba con Fanon, se iban a poner de acuerdo, ¿no? Que Fanon dice que aparte de la ontogénesis y la psicogénesis, era importante la sociogénesis, como lo externo, la situación, forma parte, es importantísima en la construcción de las subjetividades. Sí, yo creo que sí, que realmente es así. Y por eso me parece que un psicoanálisis sudaca, si uno considera la sociogénesis, hay un montón de conceptos que hay que deconstruirlos un poco, y bueno, podemos agregar muchísimas cosas, ¿no es cierto? Y porque además no es solo un tema epistémico. Mucho tiempo se creyó que era una cuestión epistémica. No, es un tema ontológico también. Claro. No sé si ustedes saben, pero con la cuestión del giro ontológico que surge en antropología, pero después permea los otros campos, en realidad lo que se pone en evidencia es que la ontología no es como se creía una cuestión superada, y no, es decir, hay supuestos ontológicos en todo lo que decimos, y el psicoanálisis está lleno entonces el giro ontológico no es que intenta recuperar algún tipo de ser consistente. No, eso es lo que se llama una ontología blanda, modos de existencia, claro. Más en la línea de Bruno Latour, si quieren, modos de existencia, pero son múltiples, y toda la dimensión de lo espectral. Entonces a mí me parece que si el psicoanálisis no se permea por todos los discursos contemporáneos, queda muy empobrecido, pero realmente totalmente. Queda muy empobrecido. Hace poco estuvo una doctoranda de filosofía uruguaya que está haciendo su doctorado en París, hablando del Edipo desde Foucault, ¿no? Y es bien interesante ver la pobre versión que tenemos del Edipo en psicoanálisis. Para Foucault, Edipo es otra cosa, ¿no? Está más ligado obviamente a una dimensión de poder, ¿no? Y a un momento particular de la polis, donde hay cuestiones jurídicas que se están jugando y modos de entender la verdad jurídica. Lo que quiero decir con esto es que si no, el psicoanálisis pasa a ser una cosa absolutamente reduccionista y empobrecida, ¿no? Hay una pregunta en la mesa de las preguntas. La mesa de las preguntas. Venía pensando tres cosas. Por un lado, digamos, hablamos de Sudaca, hablamos de colonización. ¿Qué efectos tiene la colonización y en quiénes, ¿no? No sé si conocen los escritos que hay de la época de la colonización. Justamente hay un Huama Poma Ayala que escribe la historia, ¿no? de lo que fue el Perú y la colonización. Y hay un pasaje muy interesante donde él cuenta algo así como que, bueno, estaba Mama Oco y Papa Oco, y entonces ellos fueron los primeros, y después hicieron no sé qué cosa, y apareció Adán, y apareció Eva, y después vino el diluvio, y después Mama Oco, y hace una mezcla de culturas sumamente interesante.
Y yo me preguntaría, ¿no somos eso nosotros? Eso que los franceses no son, absolutamente. ¿no? Y entonces me preguntaría, no tanto si existe un psicoanálisis sudaca, sino si existe un inconsciente sudaca, ¿no? Que los franceses también son y no lo quieren saber porque Francia es un rejunte de pueblos. Lo que pasa es que cuando se funda el Estado-Nación, todo eso se borra. Pero si uno va para atrás, ¿qué tienen que ver? No sé. Bueno, no quiero decir los pueblos franceses porque no sé si me los voy a acordar muy bien, pero son pueblos que no tenían mucho nada que ver. Después se produce el Estado-Nación y eso es Francia, pero... Bueno, los franceses están más consolidados, no pasa lo mismo en España, en Italia, claro. ¿no? Y tampoco pasa lo mismo en la Argentina. Si ahí también Ayush hace un aporte fundamental, que es la cuestión de la hibridez, ¿no? Bueno, es una discusión todavía hoy presente. No sé si escucharon hablar de Rivera Kusikanski. Ella plantea todavía si realmente hubo hibridez o si esto es una fantasía occidental, digamos, ¿no? Bueno, por lo que seguro que no hubo es pureza y que no hay. Eso es seguro que no. Eso es una pretensión colonial de que haya pureza, ¿no? Y es una pretensión racista, ¿no? Claramente racista, obviamente. El psicoanálisis muchas veces se propuso como el oro, ¿cómo era aquello del oro y el bronce, ¿no? Como que no fuera una aleación, es decir, que está hecho como de un único material, lo cual es absurdo, porque de verdad que no es así. Si uno hace una historia, una genealogía del análisis. Hay una historia que cuento siempre, ¿no? Tuve que ver con cuestiones coloniales durante mucho tiempo, y hay una historia que cuento siempre en relación a esto del oro y el cobre, que es una historia que dice que cuando Pizarro estaba, ¿no?, invadiendo y juntando el oro, llegó un momento donde tenían tanto oro, que una par de botas valía más que 1 kilo de oro, que además no lo podían trasladar y lo tuvieron que abandonar porque no se lo podían llevar a ningún lado, ¿no? Pero me pareció muy interesante esto del oro del psicoanálisis, ¿no? Por otro lado, quería contarles otra cosa, que es una colega de APA que estuvo en la India hace un par de años, y esto trae algo muy interesante, y es como en la teoría psicoanalítica está incluido todo lo que tendría que ver con los dioses hindúes, ¿no? Como que forman parte de la teoría psicoanalítica, ¿no? Como que no se dejaron colonizar del todo de alguna manera, ¿no? Como que ellos armaron otra teoría para ellos, ¿no? Totalmente situada en relación a su cultura, ¿no? A su inconsciente, a sus discursos, ¿no?, a sus otros. Súper interesante. Bueno, Marcelo, damos esa pregunta y creo que es la última que tenemos, ¿no, Nico? ¿Ya estamos en hora? Sí. No, con los últimos muy valiosos comentarios y con la dimensión de lo colonial, se me hizo presente, y tomando lo guaraní que has traído, cuánto de la lengua genera una política para descolonizar, ahí va, descolonizar, en tanto justamente el Estado-Nación aplasta las lenguas locales. Y si el psicoanálisis puede correr el riesgo de quedar aliado al Estado-Nación que aplaste la langue, ¿no?, con los discursos oficiales, aún mismos del psicoanálisis, para formar parte de, para pertenecer a, y que entonces la escucha, esto del psicoanálisis embarrado, ¿no?, sudaca y embarrado, sería poder sacarse esos marcos estatales y escuchar la lengua de los pueblos, ¿no? Sentido amplio. Espectacular. Bueno, lamento tener que cortar acá. Es un acto colonial, pero bueno, en fin. Pero bueno, agradecemos, Fer, muchas gracias por esta charla, y a todos ustedes hacemos un aplauso. Gracias a ustedes. Muy contento de tenerte acá charlando para la Escuela Libre. También gracias a Un Cafecico, gracias a la Dama de Bolini, a todos ustedes por haber venido. Bueno, nos vemos la próxima, en el próximo Psicoanálisis Sudaca. Gracias. Gracias.